Bienvenidos a Sabia Decisión. Elijo y aprendo. Soy la profesora E1809. Hoy ayudaremos a Juan y Andrea a conocer las relaciones trigonométricas. Hola, Juanito. ¿Qué haces? Estaba realizando unos ejercicios de trigonometría. ¿Y eso qué es? La trigonometría significa medición de los triángulos y estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Ah, ya, Juanito. Ahí sí te entiendo. ¿Y cómo haces esas mediciones? Con las relaciones trigonométricas y su aplicación. Las relaciones trigonométricas son medidas especiales de un triángulo rectángulo. O sea, con triángulos de ángulo de 90 grados. Sí, André. Para las relaciones es fundamental reconocer cada uno de los lados. El lado más largo, que está opuesto al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Los otros lados se llamarán de acuerdo al ángulo con el que se trabaja. ¡Ya recuerdo! El lado opuesto al ángulo trabajado se llama cateto opuesto. Y el lado que está enseguida será el cateto adyacente. Exacto. Las relaciones trigonométricas, también conocidas como funciones trigonométricas, son fórmulas que permiten encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Hay tres relaciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, y las relaciones comunes secante, cosecante y cotangente. Sus fórmulas son: seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a seno sobre coseno. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente es igual a 1 sobre coseno. Cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto es igual a 1 sobre seno. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto es igual a 1 sobre tangente es igual a coseno sobre seno. ¿Y cómo se conoce la medida del ángulo? Para conocer la medida del ángulo hay dos fórmulas: una tabla de valores trigonométricas o la calculadora colocando la función inversa y el botón de la fusión y da el valor del ángulo. ¿Y cómo sé qué función se debe utilizar? Eso depende de los datos, Andrés. Se puede ver con qué datos se encuentran para decidir. Ah, ya, Juanito. La aplicación de las relaciones trigonométricas es netamente algebraica. Entonces se utiliza para calcular dimensiones o ángulos de los triángulos, ¿verdad? Exacto, Andrés. Por ejemplo, si tenemos un árbol que proyecta una sombra, necesitamos saber el ángulo de elevación del sol para determinar en qué momentos es mejor aplicar ciertos productos y cuidar los cultivos según la intensidad de la sombra. A cierta hora del día, un árbol de 12 metros de altura proyecta una sombra de 16 metros. El ángulo a calcular es el opuesto del lado de 12 metros, al que llamaremos B, y trabajaremos con los lados de ese ángulo, que serían el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, aplicaremos la relación trigonométrica tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente igual a 12 metros sobre 16 metros igual a 0,75. Para saber el valor del ángulo, se saca el arco tangente o función inversa tangente de 0,75 es igual a 36,87. Las identidades trigonométricas fundamentales son las relaciones existentes entre la función trigonométrica. Las básicas son: seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Cosecante al cuadrado es igual a 1 más cotangente al cuadrado. ¿Y su aplicación, Juanito? La aplicación de las identidades se observa en ejercicios de ecuaciones o igualdades trigonométricas en donde se busca comprobar expresiones. Ah, ya, Juanito. ¿Qué te pareció este tema? Tengo un buen ejemplo para que comprendas mejor las identidades trigonométricas fundamentales. En agronomía hay una expresión que mide el crecimiento de una colonia de hormigas durante un fuerte invierno que viene dada así: secante al cubo de x menos secante de x tangente al cuadrado de x sobre 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Esto es igual a secante al cubo de x. Para comprobar esta identidad se utilizan las relaciones trigonométricas. Secante de x es igual a 1 sobre coseno de x y tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y se aplica el caso de factoreo. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces, secante al cubo de x menos secante de x tangente al cubo de x sobre 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Esto es igual a 1 sobre coseno al cubo de x menos 1 sobre coseno de x por seno al cuadrado de x
sobre coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre 1 menos seno al cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno al cubo de x menos seno al cuadrado de x sobre coseno al cubo de x. Todo esto sobre 1 menos seno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x sobre el coseno al cubo de x. Todo esto sobre 1 menos seno al cuadrado de x. Según la ley de divisiones de fracciones, el numerador de la nueva fracción se obtiene multiplicando el numerador del primero por el denominador del segundo y el denominador multiplicando el denominador del primero por el numerador del segundo. 1 menos seno al cuadrado de x por 1 sobre coseno al cubo de x por 1 menos seno al cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno al cubo de x es igual a secante al cubo de x. Parece complejo, pero si lo vemos con un ejemplo es mejor. Acompáñame al siguiente tema. Aprenderemos el área de los polígonos regulares.